Una historia simple. Una historia simple. Una historia simple es uno de los ensayos que conforman el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que relatan, según sus autores, perspectivas sobre el conflicto armado en Colombia. Francisco Gutiérrez Sanín es un sociólogo y antropólogo, director del Observatorio sobre Restitución de Tierras y el cual es autor de uno de estos ensayos. Tiene dos ideas fundamentales que justifican sus pensamientos. Primero, el sistema político es construido a partir de poderes locales y el problema de Colombia ha sido la incapacidad de nacionalizar esos poderes locales y el conflicto tiene un origen netamente campesino y no armado como se lo ha creído anteriormente. En agosto de 2014 fue incluido en la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto en el marco de las conversaciones con las FARC. Francisco Sanín ofrece 5 factores que explican el origen del conflicto y que además nos permiten entender el porqué de su persistencia. El primero son las destrezas y las habilidades del personal que se generaron allí. Hasta la década de los 1950 hubo un ciclo exterminador en el cual los gobiernos dominantes, es decir, liberales y conservadores, iniciaron una oleada de escenas violentas, especialmente los liberales que eran atacados por los conservadores por sus pensamientos ideológicos. Estos, a modo de respuesta con el partido opositor, crearon sus guerrillas atacando y generando destrezas de supervivencia que a su vez generó en sus ciudadanos siembras de odio, propiciando venganza y magnificando el conflicto. El segundo factor, la inequidad construida a través de la asignación política de los derechos de la propiedad. Este segundo factor hace referencia a la inequidad y la desigualdad, especialmente agraria, a través de la asignación política de los derechos de propiedad sobre la tierra. Los agentes políticos operaban sobre la vida local, tomando las tierras y acumulándolas, generando una competencia. El mal manejo de las tierras, la impunidad y la violencia por parte de los propietarios de las tierras generan una desigualdad y una inequidad persistente hasta el día de hoy. Cierres políticos, una reconsideración. En este punto se entiende que el gobierno no escuchó la voz del campesino en la toma de decisiones, lo que posteriormente generaría una ola de violencia más. La creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos durante la reforma agraria en 1968 propició unas importantes dinámicas de movilización e interacción con el Estado, pero justo después del Pacto de Chacorál en 1972, estas se agotaron gracias a una combinación sistemática que incluyó la violencia y la exclusión de la misma representación agraria. Por eso no hubo una interfaz de comunicación y de diálogo para interactuar con los campesinos, lo que hizo quebrantar las relaciones entre ambos. El cuarto punto, que es la provisión privada de la coerción y la seguridad, hay que tener en cuenta la actuación constante de las policías subnacionales. Estas se unieron a las luchas partidistas, faccionales y sociales, fomentando una vez más la violencia. El quinto y último factor, el sistema político clientelista localista. El sistema político colombiano evolucionó desde un programa moderadamente estatista y local, en pro del desarrollo del mismo. El sistema político local empieza con una ruptura entre el sistema político y la sociedad, situación que se ve representada por medio de la guerra y la violencia que muestra el M-19 con su aparición. Uno de los factores que contribuye a la continuidad del conflicto armado es el narcotráfico. La economía de las sustancias ilícitas ya se había vuelto relevante en el país desde la década de 1970. En esta misma década, las FARC tomaron la decisión de integrarse a la economía de la coca, lo que les permitió el acceso a enormes recursos para desarrollar el modelo militarista sobre el que se construyó esta organización, y explica buena parte de su capacidad de supervivencia. Los ingresos de la coca y el papel regulatorio de economía sobre la que por definición no podía operar el Estado le permitieron a las FARC incrementar su capacidad de reclutamiento. En 1980, el país se convirtió en un jugador de primera línea en el mercado mundial de la coca. El segundo factor son los patrones de violencia contra los civiles. Los secuestrados atribuibles a las FARC, 51% fueron contra funcionarios del Estado,
39% contra personas que se encontraban en el sector agropecuario y el 33% contra personas que estaban en el comercio. El tercer factor es la provisión privada de la coerción-seguridad. Las policías subnacionales que actuaron hasta 1962 expresaron de manera persistente intereses privados, tanto políticos como económicos, y fueron uno de los protagonistas de la violencia. El paramilitarismo fue totalmente ilegal solamente durante un periodo de máximo 8 años. Hasta 1989 estuvo cubierto por el conjunto de instrumentos que autorizaban la creación de autodefensas legales, y desde 1994 hasta 1999 por las cooperativas de seguridad conocidas bajo el nombre de Convivir. Como cuarto factor encontramos las convergencias. El fenómeno paramilitar. El crecimiento del paramilitarismo se apoyó en tres grandes actores. El primero es la insubordinación de élites rurales legales que actuaban en condiciones de hostilidad y desprotección y enfrentaban amenazas personalizadas provenientes del conflicto armado. En segundo lugar, la insubordinación de élites ilegales, particular pero no únicamente los narcotraficantes. En tercer lugar, amplios sectores del sistema político promovieron el paramilitarismo, por razones ideológicas, para expulsar a la guerrilla o simplemente para atacar a sus rivales dentro del sistema. El paramilitarismo fue el producto de dinámicas y tradiciones del personal político. Este pudo actuar durante su existencia como aliado estratégico del Estado, sobre la base de políticas y estrategias institucionales que lo habilitaron. Como quinto y último factor está el sistema político, donde el principal partido del sistema, el liberal, el centro de la acción política, se trasladó a los municipios, lo que aumentó la eficiencia, legitimidad y capacidad de los municipios. Al tener recursos propios y mayores márgenes de decisión, las alcaldías se volvieron botines apetecibles. Diversas guerrillas primero y los paramilitares después volcaron su acción sobre el control de las municipalidades. Son miles las víctimas implicadas, desde políticos hasta campesinos. La guerra, las muertes, los desplazamientos, los secuestros y la inserción de jóvenes al conflicto magnifican cada vez más los índices de inocentes que, sin querer ser parte, terminan implicados en un conflicto creciente y de difícil exterminio. Los campesinos, una de las víctimas más afectadas del conflicto, han perdido sus tierras, sufrieron robos y destrucción de sus pertenencias, su menaje doméstico y sus animales de granja. Con esto viene el desplazamiento y el arribo de los mismos en las ciudades, en donde carecieron de destreza y redes de protección para garantizar su supervivencia. Las víctimas son quizás uno de los agentes más importantes dentro de este conflicto. Son incontables las miles de personas víctimas de esta guerra contrainsurgente, víctimas tanto físicas como psicológicas. Una guerra que, según el RUP, ha dejado una cifra de desplazados hasta ahora de más de 6 millones de colombianos, una desaparición forzada con 152.455 personas y una cifra de secuestros de 37.000 casos hasta el momento, alcanzando este último una dimensión no solo en contra de las élites económicas y políticas, sino en el desarrollo y en el ataque de la población civil. Se debe tener en cuenta que estas cifras oficiales no abarcan a la población civil en su totalidad y que son muchas más las personas que han sido víctimas del mismo. Además, también es necesario recordar a los falsos positivos, aquellos campesinos que fueron tomados como guerrilleros y que fueron asesinados por creerlos los mismos, pero que eran completamente inocentes. Muchas de las explicaciones comunes sobre el origen y desarrollo del conflicto colombiano son incapaces de dar cuenta de factores básicos como las grandes aperturas democráticas que vivió el país en aquel periodo, la estabilidad de nuestras instituciones liberales y mucho menos de la variación regional del conflicto o de severos problemas de acción colectiva. Para concluir, se puede decir que en la actualidad el peor enemigo del tránsito hacia una sociedad viable, democrática y con un buen crecimiento económico es la continuidad misma del conflicto armado.